Sin duda, esta lucha contra las drogas ha tenido unas consecuencias nefastas, nadie lo puede negar. Pero fíjese que hay quienes resaltan que de todas maneras ha dejado algo. En su forma de analizarlo, ha dejado algo definitivamente esta lucha, guerra, tal como está planteada contra las drogas, hay que cambiarla rotundamente. Gracias, Claudia, con las buenas noches para todos. Yo lo que primero quisiera decir para contestar la pregunta es ¿qué significa la guerra contra las drogas? Porque puede significar muchas cosas y yo quisiera hablar de 3 guerras contra las drogas. La primera que mencionas, Claudia, la de Nixon del año 71, surgida casi como un capricho, surgida en unas circunstancias coyunturales políticas de los Estados Unidos, yo no creo que tenga nada positivo. La primera consecuencia que tuvo, inesperada e imprevista en su momento, es que creó la cocaína como una droga global. No lo era, porque esa primera droga contra las drogas no fue una guerra contra las drogas, fue contra unas drogas, la marihuana y las sustancias en su momento, el LSD, estas drogas psicodélicas que eran las drogas de los enemigos políticos del presidente Nixon en su momento. Esa droga contra las drogas no disminuyó el consumo, incluso tuvo ese efecto contrario imprevisto de convertir a la cocaína en una commodity global y transformó la sociedad colombiana. Ha sido tal vez la historia más importante de nuestra generación. A mí me gusta citarla, tengo aquí una frase de Mary Roldán, una historiadora colombo-estadounidense. Define así la consecuencia de la guerra contra las drogas sobre Colombia. Rompió la tradición, transformó las costumbres, reestructuró la moral, el pensamiento y las expectativas, corrompió la justicia, infiltró las instituciones. Transformó la justicia en narcojusticia, la política en narcopolítica, el fútbol en narcofútbol, y así sucesivamente. Las implicaciones de la guerra contra las drogas sobre la sociedad colombiana, visibles para todos, yo creo que fueron claramente negativas, y eso lo tenemos que decir. Después vinieron otras versiones de la guerra contra las drogas, no la de Nixon, esto fue cambiando, y yo quisiera hablar de otra guerra contra las drogas, el énfasis en las políticas represivas, que fue la historia hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 10 años. Yo quiero que recordemos todos una imagen que era típica de nuestro país. Venía el zar antidrogas de los Estados Unidos, se juntaba con los ministros de defensa de Colombia, daban una rueda de prensa y decían, estamos ganando la guerra contra las drogas. Y la estamos ganando porque el precio de la cocaína en las calles de los Estados Unidos está un poco más alto. Esa es la métrica con la que se medía la guerra contra las drogas librada en Colombia, pero medida paradójicamente con el precio de la droga en las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos. Yo creo que esa otra versión, en lo que fue evolucionando, también nos dejó pocas cosas buenas. Paralelamente a eso, tuvimos una versión tal vez más sofisticada de la guerra contra las drogas en nuestro país, que no tuvo éxito en disminuir el consumo, no tuvo éxito sobre los mercados globales, pero que de alguna manera tuvo un éxito importante en nuestro país, que yo sí quisiera resaltar, es el Plan Colombia, que alguien podría también ver como esa otra estrategia de la guerra contra las drogas, porque estuvo orientado, paradójicamente, a combatir las consecuencias imprevistas y más adversas de esa misma guerra contra las drogas. Y yo creo que eso tuvo un éxito relativo. La tasa de homicidios de muchas de nuestras ciudades, que fue de las más altas del mundo a comienzos de la década del 90, disminuyó y ha disminuido y sigue disminuyendo, en parte como consecuencia de alguna de esas políticas. Pero yo quisiera, tal vez, tomándome algunas licencias de académico, resaltar un punto que ya hizo Hernando Zuleta. Y es que tal vez lo que nos ha dejado, el legado positivo que yo quisiera rescatar son las enseñanzas, no para unos cuantos investigadores, sino para la sociedad entera. Y yo quisiera resumir esas enseñanzas en una anécdota ya como ministro. Estamos en abril del año pasado, en Naciones Unidas, UNGAD 2016, instigados, podríamos decir, por Colombia, Guatemala y México. Todos los países del mundo están estudiando un nuevo enfoque de la lucha contra las drogas. Yo estoy en una conferencia, una tarde, y estábamos hablando por orden alfabético. Por alguna razón me tocó hablar después del representante de los Estados Unidos. Aquí apunta el nombre del señor, Vivek Minsky, creo que se llamaba, el cirujano general. Y dice lo siguiente, abro comillas: después de más de 40 años de guerra contra las drogas, todos, incluido nuestro país, nos hemos dado cuenta que la guerra contra las drogas es una guerra contra la gente.
Ese aprendizaje es lo que yo quisiera resaltar. Más de 40 años después, muchos países, incluso quienes libraron esta guerra por circunstancias ya perdidas en la historia, se han dado cuenta de que el legado ha sido claramente negativo y que tenemos que hacer un énfasis distinto en los derechos humanos y, por supuesto, la salud pública. Digamos que no hay nada diferente al consenso mundial, lo que estoy oyendo, o el consenso, digamos, mundial de los estudiosos que están pidiendo precisamente que se replantee la lucha contra las drogas. Pero hablemos también desde la lógica. Se los planteo de la siguiente manera: si el indicador, por ejemplo, para tener éxito en esta lucha contra las drogas, como decía el ministro Alejandro, es el precio en el mercado, fíjese que esa teoría la ha dicho el Pepe Mujica, dice, es que vamos a quebrarle el precio a la droga, la vamos a asumir como Estado desde la producción, desde el cultivo, la producción, la distribución, porque el día en que el precio esté bajito, ya las ganancias no van a ser atractivas para los narcotraficantes, los que están en la ilegalidad. Entonces, definitivamente estamos buscando ese nuevo enfoque, legalizando, ya sin la guerra, sin la destrucción de vidas, pero finalmente estamos buscando eso, buscando lo mismo. Por poner un ejemplo dentro de toda la discusión, digamos, con la lógica. John, ¿qué opina? A mí me gustaría relacionarme a alguno de los puntos ya mencionados por el doctor. Tenemos que tener mucho cuidado sobre hacer comparaciones que no son correctas. Sí, el consumo de cocaína es mucho más alta en Europa y en Estados Unidos que en Colombia. Europa y Estados Unidos tienen unos enfoques totalmente opuestos en el lado de la demanda. O sea, tienen un enfoque en Europa más orientado a la salud durante las últimas 2 o 3 décadas. Ustedes podrían arguir en esto, pero realmente tienen un enfoque más hacia la salud. El enfoque de los Estados Unidos es más represivo y tiene mayor consumo de cocaína que Colombia. O sea que eso les indica a ustedes que el nivel de autoridad de sanciones no está estrechamente correlacionado con la política. Voy a ir más allá. Ha habido muchos estudios, y esto es algo que nosotros conocemos muy bien a nivel académico. Ha habido muchos estudios que estudian la correlación del consumo de las drogas y la severidad en la política. Y vemos que no hay correlación, no importa qué tan severas o liberales sean sus políticas. El consumo de droga está relacionado con factores independientes. Tengo teorías del caso de Colombia, pero este es otro asunto. El segundo punto que tiene que ver con el lado de la oferta. La idea que el enfoque principal es precio. El precio es un indicador muy útil para el mercado de consumidores finales porque nos indica qué está ocurriendo en la cadena de commodities. Pero cada 15, 20 dólares que sube la cocaína al nivel de mercado en Estados Unidos, vemos que la modus operandi está corrompiendo a los gobiernos a lo largo y ancho de América Latina. O sea que el aumento de precios en los Estados Unidos que beneficia a países en América Latina y en América Central, no, eso está incorrecto. Y el punto final es que ha habido un paper muy importante que fue escrito en el 2014 por 2 académicos, y esto estudia si mayor ejecución por parte de la policía aumenta el precio de la droga, y lo que han visto es que ese no es el caso. No existe evidencia que si hay mayor control, esto aumenta el precio de la droga. O sea que se debe suponer que los retornos marginales no es lo que pensábamos, y eso es lo que hemos hecho con relación a la política de drogas, y esto indica que estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. En esa, digamos, gama o ese largo camino que hay entre quienes creen o han creído en el prohibicionismo absoluto, en esta guerra contra las drogas, y entre quienes creen que la legalización absoluta también es la salida. Ustedes en ese largo camino, porque no solamente hay propuestas en esas 2 opciones, sino que hay una discusión ahí pues multicromática, ¿dónde se ubican precisamente?
¿Qué proponen dentro de ese largo camino? ¿Más hacia el lado de la legalización, más hacia el lado de la prohibición, o qué propuesta, mezcla creativa que todavía el mundo no ha encontrado tienen? Profesor. A mí hay algo que hay que hablar antes de esto, que es la magnitud y heterogeneidad que hay de las drogas. Estamos hablando de legalización de las drogas o de qué hay. Acá hay de todo. Es decir, hay desde la marihuana o el alcohol, también es una droga psicotrópica, con una experiencia dura en muchos sentidos cuando hubo la prohibición. Pero también hay drogas, hay barbitúricos, hay opiáceos, hay morfina, heroína, en que yo le inyecto 2 veces al doctor esto y al tercero está él pidiéndome que le coloque más. Es decir, hay grandes diferencias, hay una heterogeneidad muy grande. Yo creo que discutir como drogas en conjunto es equívoco. Es equívoco en sí, debido a que hay que diferenciar y hay políticas que pueden ser muy diferentes cuando es heroínas, alucinógenos, estimulantes, anfetaminas, éxtasis, marihuana, coca, etcétera, es diverso, que hay que empezar a precisar todo eso. Para pensar entonces qué drogas se podrían legalizar o cuáles no. Exactamente. Perfecto. Yo creo que la marihuana se discute, está perfecto. Heroína yo no la legalizaría nunca. Lo dice como doctor, como médico, como conocedor de sus efectos. Como médico y como todo, pues humano, papá, como todo, ¿sí? Es decir, hay drogas que claramente uno no legalizaría, que claramente yo creo que no vale la pena. Ministro. Yo diría lo siguiente, yo creo que plantear esta discusión como están esos dos polos, el del prohibicionismo absoluto o la legalización completa, nos hace perder un poco de vista los matices que señala el doctor y yo creo que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que lo primero, y donde hemos avanzado en la discusión y donde nos podríamos poner rápidamente de acuerdo, es dónde vamos a poner el énfasis, quién tiene que estar en el centro del diseño de las políticas. Aquí tuvimos una obsesión en que el objetivo de la política era las matas por allá. Y la mata que mata fue un mantra que acompañó las políticas públicas en este país por mucho tiempo, ¿no? Primero está la gente. Tiene que haber un énfasis en los derechos humanos y en la salud pública. Y cuando uno comienza a tener ese abanico de énfasis en la salud pública, yo creo que ya la discusión se vuelve más productiva. Yo también diría, hay drogas como la heroína que la sociedad no puede domesticar, que jamás entrarían en una liberalización, ni siquiera en una forma de regulación donde el consumo fuera más o menos libre. En cualquier escenario van a tener que estar muy reguladas y va a tener que estar un experto, un especialista, un médico como prescriptor, en algunos casos muy restrictivos. Pero controlada. Heroína, decir, son tantas las restricciones que hablar de legalización no tendría sentido. Y la forma como yo concibo las políticas públicas en este ámbito siempre es, yo lo llamo encontrar resquicios de posibilismo. Tener claros los objetivos, tener clara la evidencia, nunca perder de vista que la política se diseña pensando en la gente, rechazar las formas más absurdas y que no han funcionado de prohibicionismo. En el fondo los economistas estamos aquí hablando de mercados, porque la misma guerra contra las drogas volvió una discusión sobre los precios como un elemento disuasivo del consumo e hizo que las políticas preventivas más eficaces salieran del mapa de posibilidades. Quitar, hacer al lado esas formas más nocivas de prohibicionismo nos vuelve a poner el tema donde queremos, y es en la salud pública. Fernando. Yo creo que más que la discusión de legalización o no legalización es velocidad de legalización. Mi primer argumento es un argumento netamente económico. Los mercados de drogas están llenos de fallas de mercado. ¿Qué son fallas de mercado? Por ejemplo, que en una transacción quien compra y vende tienen conocimiento diferente del objeto que compran o venden. ¿Qué quiere decir eso? Que un dealer puede saber exactamente qué está vendiendo y el consumidor no tener ni idea qué está comprando. Y eso genera una cantidad de riesgos. La segunda falla de mercado grande en estos mercados, como funcionan actualmente,
es lo que en economía se conoce como barreras de entrada. Dado que este negocio es dominado por mafias, las barreras de entrada aquí son supremamente violentas. Entonces, cualquier intento de legalización debe reconocer esas fallas de mercado. Por esta razón creo que en el momento en que se empiece a legalizar, o si se quiere legalizar la cocaína, debe haber una fuertísima intervención estatal. Y yo iría más allá de la regulación. Yo pensaría en provisión pública de este tipo de servicios. Ya regresamos con La Noche.